Muchachos, buenas noches, chicos, con todos. Profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas muchachos. noches. Buenas noches, chicos, buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, changuitos. ¿Qué tal vuestro examen CEPRU? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, changuitos, vuestro examen? ¿Todo bien? Sí, profe. Bacán. Muy bien, entonces nos vamos por el cuarto examen. Ya nos vamos por el cuarto examen, chicos, para de una vez asegurar, pues, nenes, nuestro ingreso, ¿no es cierto? De una vez para asegurar nuestro ingreso, ¿ya? Muy bien, changuitos. Conmigo, nenes, hoy día, pues, vamos a trabajar y para el cuarto examen vamos a desarrollar lo que viene a ser la parte de óptica y también lo que viene a ser la parte de física moderna, ¿ya? Esos temitas, nenes, vamos a desarrollar conmigo, ¿sí? Y hoy día, lógicamente, pues, changuitos, lógicamente, vamos a arrancar desde el tema de óptica, ¿no es cierto? Entonces vamos a desarrollar, pues, changuitos, rapidito nomás la parte de óptica, ¿sí? La parte de óptica. La óptica, nenes, la óptica, sabemos bien, mira, que viene a ser, pues, es una rama de la física, mira, la óptica es una rama de la física, que estudia qué cosa, nenes, a ver, ¿qué estudia la óptica, chibolitos? A ver, ¿qué estudia? A la luz, ¿no es cierto? Estudia a la luz y pueden leer los fenómenos que éste experimenta, ¿no es cierto? Y los fenómenos que experimenta. ¿Y cuáles son esos fenómenos, nenes, que experimenta la luz? A ver, y los fenómenos que experimenta. A ver, ¿qué fenómenos experimenta la luz? Habla. Por ejemplo, la luz puede experimentar un fenómeno de reflexión, ¿o no? Habla, ¿la luz se puede reflejar o no, Play? Claro, la luz se puede reflejar, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar lo que es la reflexión. ¿Qué otro fenómeno también experimenta la luz? Habla. También la refracción, ¿verdad? También la refracción. Profe, ¿qué otro fenómeno, aparte de estos dos, experimenta la luz? Experimenta difracción, ¿verdad? Difracción. Experimenta, pues, lo que viene a ser la parte de interferencia. Experimenta el fenómeno de interferencia. Y pueden también por ahí, interferencia, también puede por ahí, ¿no es cierto? O experimenta el fenómeno de polarización. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por favor, fíjense que estos fenómenos, pues, nenes, estos fenómenos son los fenómenos que va a experimentar, pues, la luz, ¿está bien? Pero ojo, en la parte de óptica, nenes, nosotros no vamos a analizar todos estos fenómenos, métete en tu cabecita, nosotros acá no vamos a analizar todos estos fenómenos, ¿está bien? Solamente nos vamos a abocar, nenes, a la parte de simplemente, ¿no es cierto?, la parte de reflexión y refracción de la luz, nada más, ¿está bien? Los otros fenómenos, lo van a ustedes detallar, pues, en la parte de ondas, ¿no es cierto? Y eso lo van a aplicar no solamente para la luz, sino para cualquier otro tipo de onda, ¿ya? Entonces, nosotros acá solamente vamos a estudiar dos fenómenos. ¿Qué fenómenos, profe? Vamos a estudiar solo la reflexión y solo la refracción. Solamente esos dos fenómenos, chibolitos, ¿sí? Pero en general, nenes, en general, quiero que tú entiendas que a la óptica nosotros lo podemos clasificar en dos tipos de óptica, ¿está bien? Uno, lo que viene a ser la óptica geométrica, y dos, pues, chibolitos, lo que viene a ser la óptica física, ¿está claro? Entonces, ¿cuántas ramas presentan en la óptica? ¿Cuántas ramas presenta la óptica? Habla. Dos ramitas, ¿no es cierto? Dos ramitas. La óptica geométrica y la óptica física, ¿sí? La óptica geométrica, más que nada, nene, se dedica, pues, al análisis, al estudio, ¿no es cierto?, de estos dos fenómenos, reflexión
y refracción. Y la óptica física ya se aboca al estudio de los demás fenómenos, ¿no es cierto? Tales como difracción, interferencia, polarización, ¿no es cierto? Eso lo estudia la óptica física. Profe, entonces, si nosotros, nenes, solamente vamos a analizar los fenómenos de reflexión y refracción, ¿qué óptica es lo que nosotros vamos a estudiar? Dime. ¿A qué óptica vamos a estudiar? ¿A la geométrica o a la física? Habla. Geometría. Nosotros vamos a estudiar a la óptica geométrica porque solo vamos a analizar fenómenos de reflexión y refracción. ¿Está claro? Sí. Mucho cuidado, nenes. Profesor. Pero antes de analizar esos fenómenos, nosotros debemos entender, pues, chibolitos, qué cosa es la luz, ¿verdad? ¿Qué cosa es la luz? Primeramente, nene, la luz, pues, chibolito, la luz es radiación. Pero radiación ¿de qué tipo, nenes? Habla. Radiación de tipo electromagnética. De tal manera, mira, escucha, Tilín. De tal manera que, oye, cuando yo te digo que la luz es radiación de tipo electromagnética, me refiero, pues, changuitos, a que la luz pertenece al espectro electromagnético. Y ustedes deben entender que dentro del espectro electromagnético, nosotros podemos encontrar distintas radiaciones electromagnéticas y una de esas radiaciones es la luz. ¿Está claro? Mucho cuidado. De tal manera, que la luz, vamos a decir, pues, chibolitos, que presenta una doble naturaleza. Si vamos a decir, o si quieres, tú puedes decir que presenta un doble comportamiento, ¿está bien? La luz presenta una doble naturaleza, o si quieres, puedes decir, pues, que presenta un doble comportamiento, ¿no? Si quieres, una naturaleza dual, ¿sí? De tal manera, chibolito, de tal manera que la luz, pues, necesito la luz, se va a comportar en algunos casos como que habla. Se va a comportar en algunos casos como Partícula. Decir partícula es lo mismo, pues, chibolitos, que decir corpúsculo, ojo. Entonces, en algunos casos, la luz se va a comportar como partícula o corpúsculo, y a ese corpúsculo, esa partícula, nosotros le vamos a llamar, pues, nenes, fotón. ¿Cómo le vamos a llamar? Fotón. ¿Está claro? Pero también, la luz en ciertos fenómenos se va a comportarse como una onda, pero no como cualquier onda, chibolito, sino como una onda electromagnética. ¿Y cuál es la característica propia de una onda electromagnética? Que este tipo de ondas son capaces, pues, de propagarse, inclusive ¿dónde? Inclusive en el vacío. ¿Está claro? Mucho cuidado, nenes. Entonces, profe, la luz presenta un doble comportamiento, una doble naturaleza. Sí, señor, la luz se puede comportar en algunos fenómenos como partícula y en otros fenómenos como onda electromagnética. ¿Está claro? Pero también yo quiero que entiendan, nenes, que al principio se creía que la luz solamente era partícula, solamente era corpúsculo, ¿estamos claros? ¿Sí? Y luego surgió la otra teoría donde indican que la luz solamente se comporta como onda. O sea, profe, este doble comportamiento al inicio surge de manera separada, sí, señor. La teoría corpuscular acerca de la naturaleza de la luz fue establecida por Isaac Newton, está claro, donde indicaba que la luz eran partículas, ¿no es cierto? Estaba formada por partículas nada más, ¿sí? De tal manera que esas partículas, pues, nenes, o la luz básicamente, ¿no es cierto? Esas partículas chocaban con el objeto y luego rebotaban y llegaban a nuestros ojos. Y eso permitía que nosotros veamos a esos objetos, ¿está claro? Eso de acuerdo a la teoría corpuscular, ¿no es cierto?, establecida por Isaac Newton, ¿no es cierto? Pero luego aparece, pues, Huygens, ¿no es cierto? Christian Huygens, ¿no es cierto?, ahí, y aparece con la teoría, pues, de la naturaleza ondulatoria, donde asumía que la luz, pues, la luz se comportaba solamente como una onda, ¿está claro? Eso es lo que indicaba. Pero, profesor, existe otra teoría que es la teoría actual,
que indica que la luz presenta ambos comportamientos. O sea, pero profe, al mismo tiempo, no al mismo tiempo. En algunos fenómenos la luz se comporta como una partícula y en otros la luz se comporta como una onda electromagnética. Eso de acuerdo a la teoría actual. ¿De acuerdo? De tal manera que, ¿en qué fenómenos la luz se comportará como una partícula? Dime. Habla. En aquellos fenómenos donde la luz, pues, nenes, va a interaccionar. En aquellos fenómenos de interacción. Cuando la luz interacciona, escucha por favor, cuando la luz interacciona, la luz se comporta como ¿qué? ¿Como qué? Como una Partícula. partícula. Y esto, nenes, esto ha sido evidenciado, ha sido demostrado, pues, nenes, por un grande de la física moderna, ¿verdad? Que viene a ser Albert Einstein. Albert Einstein logra demostrar este comportamiento de la luz, y eso lo demostró explicando, pues, el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Mucho cuidado, nene, mucho cuidado. Entonces, la luz se comporta como partícula. ¿En qué tipo de fenómenos, nenes? ¿En qué tipo de fenómenos? Dime. En los fenómenos de Interacción. interacción. O sea, cuando la luz interacciona, ahí la luz se comporta como una partícula. ¿Está bien? Sin embargo, la luz se va a comportar como una onda electromagnética en aquellos fenómenos donde la luz se propaga. O sea, en aquellos fenómenos de propagación, profe, la luz se va a comportar como una onda electromagnética. Sí, señor, mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, fíjense que el comportamiento de la luz va a depender del tipo de fenómeno que esté experimentando la luz, ¿no es cierto? Si el fenómeno es de interacción, entonces la luz se va a comportar como una partícula. Pero si el fenómeno es de propagación, la luz se va a comportar como una onda electromagnética. ¿Me dejo entender? ¿Hablas? ¿Entiende? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, mucho cuidado, nenes. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, en un fenómeno, por ejemplo, de interferencia, ¿la luz qué se comporta? ¿Como partícula, como onda? En un fenómeno de interferencia, la luz se va a comportar como una partícula, o perdón, como una onda, ¿qué estoy hablando? En un fenómeno de polarización igual, la luz se comporta como una onda. En un fenómeno de difracción, la luz se comporta como una onda. ¿Está claro? Sin embargo, la luz se va a comportar como partícula, por ejemplo, en el fenómeno de reflexión, por ejemplo, en el fenómeno de refracción. Ahí, en esos fenómenos, la luz se comporta, por ejemplo, como una partícula. ¿Está claro? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso, muchachos, ¿sí? Pero ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho al principio, nenes? ¿Qué te he dicho al principio? Que la luz, nenes, la luz, escucha por favor, es una radiación ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Es Electromagnético. radiación de tipo electromagnética. ¿Sí o no? Es radiación de tipo electromagnética. De tal manera que la luz pertenece a lo que nosotros conocemos como el espectro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como el espectro electromagnético. ¿Está bien? La luz pertenece a lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético. ¿Está bien? ¿Sí? De tal manera que dentro del espectro electromagnético, nenes, nosotros vamos a encontrar pues, distintos tipos de radiaciones electromagnéticas. Como por ejemplo, profe, ¿qué radiaciones podemos encontrar dentro del espectro electromagnético? Podemos encontrar en esa la radiación que va a presentar mayor frecuencia, y esto ya vaya metiéndote en tu cabeza, que aquellas radiaciones que presentan mayor frecuencia son aquellas cuyos fotones transportan más energía. Repito, por favor, ya vaya metiéndote en tu cabeza. Aquellas radiaciones cuya frecuencia es mayor son aquellas cuyos fotones transportan más o menos energía. Más. Más energía, ¿está claro? Más energía. Por ejemplo, la radiación de mayor frecuencia, ¿qué radiación será? Dime, ¿qué rayos serán? Son los rayos gamma. ¿Está claro? Los rayos gamma son la radiación electromagnética, pues, muchachos,
que presenta mayor frecuencia. Luego de los rayos gamma, ¿quién me sigue? Los rayos X, ¿no es cierto? Que son usados más que nada pues en las radiografías, porque fíjense que son de alta frecuencia, por ende sus fotones van a tener alta energía, por ende son muy penetrantes. ¿Eso qué quiere decir? Que esto atraviesa tu piel, atraviesa tus músculos, pero no tus huesos. ¿Está claro? Pero, profe, como no atraviesa mis huesos, pero sí mis músculos, sí mi piel, entonces por eso se usan los rayos X para poder efectuar la radiografía, ¿no? Yo para ver tu esqueleto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, después de los rayos X, ¿a quiénes? A los rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Tenemos después de esto a la luz visible, mira, tenemos a la luz visible. Después de la luz visible, tenemos pues a los rayos, habla, infrarrojos. Después de los rayos infrarrojos, tenemos a las Ondas. ondas. Tenemos a las microondas. Después de las microondas, ya vamos a colocar así a las ondas de radio y TV. Ondas de radio y TV. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por favor, fíjense, que acá tenemos, pues, a todo lo que viene a ser el espectro electromagnético, ¿verdad? Todo lo que viene a ser el espectro electromagnético, ¿está bien? Entonces, son todas estas, las radiaciones, nenes, electromagnéticas que están dentro de este espectro. Pero, ¿qué habíamos dicho, nenes? Que los rayos que tienen mayor frecuencia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Habla. Gamma. Los rayos gamma. Estos rayitos de acá tienen pues mayor frecuencia. Y métete en tu cabecita que si estos tienen mayor frecuencia, entonces caballero nomás van a tener menor longitud de onda. Oye, no te olvides que estas radiaciones se comportan también como ondas, ¿sí o no? Entonces van a tener asociado una frecuencia, van a tener asociado una longitud de onda. Entonces los rayos gamma son aquellos rayos que presentan mayor frecuencia. Y si tienen mayor frecuencia, entonces tienen menor longitud de onda, por favor. Sin embargo, las ondas de radio y TV son las ondas que tienen, ¿qué cosa, nene? ¿Qué cosa? Menor Por frecuencia. frecuencia. Tienen menor frecuencia, entonces, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener? Dime. Mayor Mayor longitud de onda. longitud de onda. ¿Está claro? Mucho cuidado, nene. Ay, ya, profe, entonces eso es lo que yo tengo que recordar, profesor. Claro que sí. Entonces, esas son todas las radiaciones, pues, nenes, que están presentes dentro del espectro electromagnético. Pero ojo, ¿cuál es la única radiación que nosotros podemos ver? Habla. Es la luz Visible. visible. Ojo, a las otras radiaciones tú no los puedes observar. Ojo, por eso se le llama luz visible. Ojo, a la luz visible también pues se le llama la luz blanca, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Pero la luz visible o luz blanca es la única radiación electromagnética que nosotros podemos observar. Es la única. Pero ojo, dentro de la luz visible, todavía nosotros podemos encontrar un espectro electromagnético. Si hay otras radiaciones dentro de la luz visible, claro que sí, compañeritos. ¿Y qué radiaciones son, pues, esas, profesor? ¿Qué radiaciones son esas? Entonces, acá sí vamos a tener, por ejemplo, esto dentro de la luz visible. Tenemos lo siguiente, dime, ¿entre qué tipo de radiaciones está la luz visible? ¿Entre qué radiaciones está la Ultravioleta. luz visible? Infrarrojo. Ultravioleta y los infrarrojos, ¿sí o no? Rayos, no es rayas, rayos infrarrojos, ¿sí o no? Ah, mira, mira. Entonces, si la luz visible está, mira, por debajo de los ultravioletas y por encima de los infrarrojos, ¿qué radiaciones estarán dentro de la luz visible? A ver, yo te pregunto, si la luz visible está debajo de los ultravioletas, entonces, después de los ultravioletas, debajo de este, ¿quién vendría? La luz violeta. Violeta. No, no, de frente, violeta. ¿Está claro? Sí, porque si este es ultravioleta, debajo de este pues debe estar violeta, ¿sí o no? Después de la luz violeta que viene, la luz
azul. Luego viene, pues, nenes, la luz verde, la luz amarilla, la luz naranja, y por último, ¿quién cree que esté por debajo de la naranja? Dime. Si acá abajo Rojo. están los infrarrojos, arriba ¿quién estaría? Rojo. La luz roja, ¿sí o Rojito. no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, mira, tú te puedes guiar de esa manera. Ah, profe, debajo de los ultravioletas está la violeta. Encima de los infrarrojos está la luz roja. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos también, fíjense, nenes, la radiación electromagnética, ¿no es cierto? Pero que está dentro de la luz visible, por lógica. ¿Quién tendrá mayor frecuencia? Dime. Violeta. La luz violeta, ¿sí o no? Pero si tiene mayor frecuencia, ¿qué va a tener? Longitud de onda. Menor longitud de onda. Y de estas luces, ¿quién tiene menos frecuencia? Rojo. La luz roja. Por ende, tiene mayor longitud de onda. Y esto quiero que recuerden, por favor, que la luz visible, básicamente, ¿entre qué rangos de longitud de onda se encuentra? Se encuentra desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. ¿Está bien? Desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros es la longitud de onda que corresponde, pues, chibolitos, a la luz visible, ¿de acuerdo? Y quiero que entiendan una cosa. Todos estos colores que nosotros hemos colocado acá, ¿sí? Todos estos colores que nosotros hemos colocado acá son los colores, pues, que aparecen en el, ya sabes, en el arco iris, ¿sí o no? Claro, en los arcoíris son los colores que aparecen en el sitio. Entonces, fíjense, es fácil de recordar esto de acá. Entonces, te das cuenta, chibolito, te das cuenta que la luz visible no es la única radiación electromagnética, nene, que existe. Hay otras radiaciones electromagnéticas, ¿no es cierto?, aparte de la luz visible, pero la única que nosotros podemos percibir, podemos ver, es la luz visible. ¿Con qué otro nombre también se le conoce a la luz visible? Como luz blanca. Ahí me dicen la bandera del Tahuantinsuyo. Ah, también, pues sí o no. Como también la bandera de acá de los Tu compañeros, bandera. ¿no es cierto? La bandera del orgullo. La bandera del orgullo, ahí están para los compañeros. Tu bandera, profe. Del orgullo gay, ¿sí o no? Bandera, ¿Por qué profe. no has Bandera, pintado? profe. Si te he visto ahí marchando con los gays. Claro, ¿Cuándo? pues, ¿sí o no? Usted, Oye, profe. ya, Usted, Chanito, profe. ya. Ah, mira, ahí estaría de Salvador su bandera. Claro, Salvador su bandera, siempre, siempre. Y eso no lo va a negar. Ya, nenes, hasta acá todo claro, todo ok, nenes, o alguna duda. Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, chibolín. Muy bien. Entonces, eso, nene, para lo que viene a ser el espectro electromagnético. Siempre es importante hacer esto, porque esto nos va a servir por ahí, ¿no es cierto? Si es que a mí me preguntan, ¿no es cierto? Mucho cuidado. A ver, hablemos, nenes, hablemos de lo que viene a ser, pues, de lo que viene a ser ahora la velocidad de la luz en el vacío. ¿Está bien? Vamos a hablar, chibolitos, de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Está bien? En general, en general, y esto yo quiero que ustedes entiendan, chibolitos, esto acerca de la velocidad de la luz en el vacío, ustedes lo van a hacer, pues, cuando hablen de la parte de ondas electromagnéticas. Ahí van a ver seguramente esta parte, ¿no es cierto?, de esta velocidad, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a también acá hablar un poquito para que ustedes ya vayan teniendo idea, ¿no es cierto? La manera de representar convencionalmente a la velocidad de la luz en el vacío es la letra C mayúscula, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan una cosa, pipilines, que la velocidad de la luz en el vacío es la misma velocidad con la que cualquier radiación electromagnética se va a propagar en el vacío. Métete en tu cabeza. O sea, profe, no solo la luz se propaga con esta velocidad en el vacío, no, señor. Cualquier tipo de radiación electromagnética se va a propagar con esta velocidad en el vacío. ¿Estamos claros? ¿Está claro? ¿Sí? Métete en tu cabeza, por favor. No solo es la velocidad de la luz, sino es la velocidad de toda radiación electromagnética en el vacío. Si me dijeran por ahí,
Hoy un haz de luz monocromática se propaga en el vacío. ¿Con qué velocidad se propaga? Con La esta de velocidad de la acá. luz. ¿Sí? Esta. Además me dice luz monocromática. ¿A qué se refiere? A este tipo de luz. Aquellas que contienen solamente monocromo, cromo es color, ¿sí? A estas radiaciones que tú ves acá, violeta, azul, verde, amarilla, naranja, rojo, esas son luces monocromáticas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Habla. Mucho cuidado. ¿Y cómo yo determino, profe, la velocidad de la luz en el vacío y es la velocidad de cualquier radiación electromagnética en el vacío? ¿Cómo se determina esa velocidad, chibolito? ¿Alguien tiene idea de cómo calcular la velocidad de la luz en el vacío? Habla. Esto simplemente lo vas a determinar como 1 sobre la raíz cuadrada, chibolitos, la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica en el vacío multiplicada por la permeabilidad magnética en el vacío. De esta forma, nenes, de esta forma, se determina la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, mira, ¿qué te he dicho acerca de la luz? Que tiene un comportamiento ondulatorio, ¿no? Habla, tiene un comportamiento ondulatorio, ¿no? Sí. Sí. Se comporta como una onda electromagnética, ¿verdad? ¿Y cómo se forman las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas se forman debido a la superposición de campos eléctricos y campos magnéticos generados por partículas, por cargas aceleradas. Métete en tu cabeza. Repito, esto también lo van a hablar seguramente. ¿Cómo se genera una onda electromagnética? Se genera por la Superposición de superposición los campos de campos eléctricos y campos magnéticos. magnéticos generados por cargas eléctricas aceleradas, ¿de acuerdo? Entonces, como me hablan de superposición de campos eléctricos y magnéticos, ¿quién me representa al campo eléctrico? La permitividad eléctrica del vacío que hemos hecho, ojo. ¿Quién me representa al campo magnético? La permeabilidad magnética del vacío. Ojo, ¿qué es esta? ¿Qué es Permitividad esta? eléctrica del vacío. Eléctrica del vacío. Permitividad eléctrica del vacío. ¿Qué es esta? Permeabilidad magnética del Habilidad. vacío. Permeabilidad magnética del vacío. ¿Está claro en ese? Entonces, la superposición de esos dos campos es lo que genera, pues, chicolitos, es lo que genera a una ondita electromagnética. ¿De acuerdo? Es lo que genera a una onda electromagnética. Por favor, changuito, no hay que olvidarnos de eso. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale la permitividad eléctrica del vacío? 4,85 por 10 a la menos 12. A la menos 12. ¿Cuánto vale la permeabilidad magnética del vacío? 4. 4pi por 10 a la menos 7, ¿sí o no? Menos Y 7. de ahí, pues, de ahí. Si tú operas eso, te va a salir un valor para la velocidad de la luz aproximado, por favor, a 3 por 10 a la octava metros por segundo. ¿De acuerdo, Inés? Sale aproximadamente, eso sí, profe, sale aproximadamente. En realidad, sale pues 2, ¿no es cierto? 9, así. 9, 8 por 10 a la octava metros por segundo. En realidad sale así. Pero aproximándolo, pues, nenes, y el valor que usualmente nosotros manejamos es de 3 por 10 a la octava metros por segundo. ¿De acuerdo? Pero dime, ¿esa es la velocidad únicamente para la luz? Habla. No. No. No, es la velocidad para toda la radiación, para todo tipo de radiación electromagnética en el vacío. Ojo, decir el vacío, ¿no es cierto? Era lo mismo que decir, o equivalente a decir aire. Entonces, si a mí me dicen la velocidad de la luz en el aire, profe, 3 por 10 a la octava metros por segundo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Equivalente, por favor, equivalente. Profe, así nomás es, Tilín. Listo, pero ¿qué te he dicho? ¿Qué te acabo de decir? Un momentito. ¿Qué te acabo de decir, nene? Lo que te acabo de decir, chibolito, es pues que, mira, quiero que entiendas, que la luz se comporta también como que, dime, Onda electromagnética. onda electromagnética. Por ende, la luz tiene una longitud de onda, ¿o no? Sí. Sí. ¿Tiene una frecuencia o no?
Claro. Sí. Así que también nosotros vamos a recordar esta ecuacióncita, que la velocidad de la luz, nenes, también yo lo puedo determinar de esta forma. Como se trata de una onda electromagnética, lo puedo determinar como el producto de la longitud de onda multiplicado por ¿qué? Habla, Frecuencia. por la frecuencia. Ojo, la velocidad de toda onda, chibolitos, se determina como el producto de la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. ¿Está claro? Ojo. Pero esto no quiere decir que la velocidad de una onda dependa de la frecuencia o de la longitud de onda. No, señor. La velocidad de una onda no depende ni de la frecuencia ni de la longitud de onda. Métete eso en tu cabeza. Pero, profe, ¿de dónde sale pues el ojo? El hecho de que una ecuación esté expresada así, métete en tu cabeza no implica que haya dependencia. Porque tú sabes muy bien que cuanto mayor sea la frecuencia, ¿cómo va a ser la longitud de onda? Menor. Menor. De tal manera que así la velocidad de la luz en el vacío se mantenga constante. Cuando la luz se propaga en un medio, por favor, y esto va para toda onda, cuando la onda o las ondas se propagan en un medio homogéneo, métete en cabeza, lo hacen pues, chibolito, lo hacen con velocidad Constante. Entonces, profe, si yo hablo de la velocidad de la luz en el vacío, entonces esta se va a mantener constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si la frecuencia aumenta, la longitud de onda Disminuye. disminuye, pero esta se mantiene constante. Te das cuenta que estas, ¿no es cierto? Estas dependen una de la otra. Más frecuencia, menos longitud de onda. Menos frecuencia, más longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Pero oye, la velocidad de la luz no depende de estas. ¿Está claro? Puede ser que la luz tenga más frecuencia o tenga menos frecuencia. Puede ser que la luz sea luz violeta o puede ser tal vez luz roja. Pero sin importar qué tipo de color es, en el vacío la luz se va a propagar con la misma velocidad. ¿Me dejo entender? Cualquier tipo de luz en el vacío se va a propagar con la misma velocidad sin importarme si tiene más o menos frecuencia. ¿Me dejo entender? Habla. Sí, profe. Por favor, y esto hay que tener en cuenta, chibolitos. Eso hay que recordar siempre, ¿sí? Entonces, la velocidad de la luz en el vacío, sin importar qué color sea o sin importar qué tipo de radiación sea, va a ser la misma. ¿Estamos claros? Va a ser la misma. Pero, profe, si tiene más frecuencia, entonces va a tener menos longitud de onda, pero la velocidad de la luz no va a cambiar. ¿Está claro? Por favor, chibolitos. Entonces, eso, nenes, hay que recordar. Y no hay que olvidar que la velocidad de la luz, como también se comporta como una onda, es longitud de onda por frecuencia. Hay que estar recordando, ¿sí? Ah, ya, profe, así nomás es la cochinada. Así nomás es la cochinada. Entonces, ahora sí, una vez que ya hemos hablado de la luz, ahora ya podemos ver qué fenómenos experimenta la luz. Por ejemplo, la luz experimenta un fenómeno de... Habla. ¿Qué fenómeno experimenta la luz? Experimenta un fenómeno de reflexión. ¿Está claro? La luz experimenta, nenes, un fenómeno de reflexión. ¿Está claro? De tal manera que, ¿en qué consiste, nenes, la reflexión? A ver, ¿en qué consiste la reflexión? A ver, ¿en qué consistirá la reflexión? A ver, ¿en qué consiste la reflexión, nene? Por favor, un minutito. Muy bien, changuitos. A ver, ¿en qué consiste la reflexión? Ahora sí, ahora sí. Mira, imagínate, pues, chibolito, imagínate que yo tenga, ¿no es cierto?, una superficie que limite, pues, nenes, a dos medios de diferentes densidades. ¿Puede ser? ¿Sí? Imagínate que yo tenga acá una superficie
que esté limitando, pues, nenes, a dos medios de diferentes densidades. Entonces, acá fíjate, tengo un medio, ¿sí? Y arriba tengo otro medio. Por ejemplo, chibolito, oye, ¿hay o no hay una superficie que limita, por ejemplo, al aire y al agua? Sí, ¿verdad? Sí. Hay una superficie que limita, que es la superficie del agua, básicamente, que limita el aire del agua, ¿verdad? Entonces, a esa superficie que limita dos medios de diferentes densidades, nosotros le vamos a llamar la interfase. ¿Cómo le vamos a llamar? La Interfase. Entonces, la interfase para nosotros, nenes, es la superficie, pues, nene, que limita a dos medios de diferentes densidades. ¿Estamos claros? ¿Sí? Imagínate que este medio de acá, el medio que está arriba, que sea, pues, nuestro medio 1. Puede ser que sea el medio 1 y el medio que está abajo, que sea, pues, para nosotros, nenes, el medio 2. ¿Está bien? Medio 1, medio 2. ¿Sí? De tal manera, changuito, que yo voy a hacer incidir desde el medio 1 un rayo de luz. Puede ser, voy a hacer incidir un rayo de luz sobre la interfaz. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está. De tal manera, chibolito, de tal manera que cuando decimos que hay reflexión, habla. Cuando decimos que hay reflexión, cuando este rayo de luz, al llegar a la interfase, ¿no es cierto? Se va a desviar. Mira, llega el rayo de luz, choca con la interfase, pero este rayo de luz va a sufrir una desviación, pero de tal manera que retorne al mismo medio de incidencia. Si la luz nenes, al chocar con la interfase, regresa al mismo medio de donde ha incidido, entonces nosotros vamos a decir, pues, nenes, que la luz está experimentando un fenómeno de, ¿cómo se llama este fenómeno? Habla. Reflexión. Reflexión. ¿De acuerdo? Está experimentando un fenómeno de reflexión. ¿Y qué pasaría si la luz pasara a otro medio? Ahí nosotros diríamos que la luz se está refractando. Por favor, mucho cuidado, nene. Pero estamos hablando del fenómeno de reflexión, ¿verdad? Entonces la luz tiene que retornar, pues, al mismo medio de donde ha incidido, ¿no es cierto? Tiene que retornar al mismo medio de incidencia. A este fenómeno chibolito se le llama reflexión. ¿Está bien? De tal manera que a este rayito de acá, a este rayo de acá, le vamos a llamar el rayo incidente. ¿Cómo le vamos a llamar? El Rayo rayo incidente. incidente. A este rayo de acá le vamos a llamar el rayo reflejado. ¿Estamos claros? El rayo reflejado. ¿Está bien? Reflejado. Ahora, mira, todavía no terminamos, por favor. Y acá quiero que entiendan que todo fenómeno, ya sea de reflexión o ya sea de refracción, nosotros siempre lo tenemos que analizar con respecto a un eje normal a la interfase. Pero, profe, ¿a qué llamamos eje normal a la interfase? Aquel eje que es, habla, Perpendicular. perpendicular a la interfase, lógicamente. O sea, aquel eje que con la interfase forme, ¿qué ángulo, dime? 90 grados. 90 grados. A este eje, nosotros le vamos a llamar, pues, nenes, nuestro eje normal. ¿Está bien? Le vamos a llamar el eje normal, o simplemente el normal. Entonces, siempre, por favor, siempre que tú analices un fenómeno, ya sea de reflexión o ya sea de refracción, por favor, tú te tienes que trazar siempre a tu normal, a la interfase, siempre al eje normal, que debe ser perpendicular a la interfase. ¿Está claro? Siempre, profe, siempre tiene. De tal manera, chibolito, de tal manera que, mira. A su vez, seguramente tú has notado, ¿verdad? Que el rayo incidente, mira, con la normal, aquí está formando un angulito, ¿no? ¿Sí o no? A este angulito le vamos a llamar el ángulo de incidencia. Le vamos a llamar el ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, pero fíjate, por favor, que también, pues, también, mira. El rayo reflejado, también con la normal, aquí está formando un angulito, ¿sí o no? Y a este angulito le vamos a llamar el ángulo de
reflexión. Por favor, entonces, fíjense, por favor, el rayo incidente con la normal. El ángulo de reflexión es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. ¿Te das cuenta que los ángulos que nosotros consideramos siempre tienen que ser con respecto a quién? A la normal. A la normal, siempre con respecto a la normal. Entonces, a este fenómeno, chibolito, se le llama, pues, fenómeno de reflexión. ¿Está claro? ¿Hasta acá todo claro? Sí, Sí, profe. sí, profe. Muy bien. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Será lo mismo hablar de un rayo de luz y hablar de un haz de luz? ¿Será lo mismo hablar de un rayo de luz y hablar de un haz de luz? Sí. Hablar. No, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Qué es un haz de luz? Un haz de luz es el conjunto de rayos de luz. Sí, un rayo de luz simplemente es la trayectoria. Por favor, que sigue la luz. Ese es un rayo de luz, la trayectoria. Pero, profe, quiero que entienda que para formar un haz de luz, tienen que fluir pues varios rayos de luz. El conjunto de rayos de luz, a eso se le llama haz de luz. ¿Qué es esto? Esta es la representación de un haz de luz, de un rayo de luz. Rayo. Un rayo Rayo. de luz. Pero si yo tuviese varios rayos, rayos, perdón, ¿qué estaría formando? En conjunto todo esto, ¿qué sería? Haz de Un luz. haz de luz. Un haz de luz. ¿Está claro? Sí, por favor, nene. Hasta ahí todo claro, todo ok. Todo Sí, profe. claro. Profe. Todo claro. Muy bien, muy bien. Tómenle captura de esto. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ya, Sí, profe. profe. Borremos de esta parte. Borremos esta parte, ¿ya? Veamos, nenecitos, a ver, todavía para la reflexión, seguimos hablando de reflexión, nene. Nosotros para la reflexión, pues, chibolitos, vamos a establecer dos leyes, ¿verdad? Que van a ser las leyes de la reflexión. Leyes de la reflexión. Leyes de la reflexión. ¿Qué me dice, Changuito, la primera ley de la reflexión? A ver. ¿Qué nos dice la primera ley de la reflexión? Acá sí le voy a poner A, mira, A, primera ley de la reflexión, ¿de acuerdo? La primera ley, chibolito, la primera ley de la reflexión, ¿se ve, no es cierto? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Muy bien. La primera ley de la reflexión simplemente nos indica, pues, chibolito, lo siguiente, que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, mira, Tilín, y la normal, si ya sabes a qué me refiero cuando te digo normal, ¿sí? Te dice que estos tres son coplanares. ¿Son como? Coplanares.
Planares. Y cuando yo digo que estos tres son coplanares, ¿a qué me refiero, nene? ¿Cuándo se dice que son coplanares? Están en un mismo Cuando están plano. contenidos en un mismo plano, ¿sí o no? Claro, cuando están contenidos en un mismo plano. Entonces, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, te dice que son coplanares, y este plano, así vamos a decir, y este plano es perpendicular ¿a quién, Tilines? ¿A quién? Es perpendicular a la interfaz, por favor. Y es perpendicular ¿a quién? Habla. La A la interfaz. interfaz. Oye, o sea, mira, si tú, por ejemplo, chequeas acá, ¿la interfaz es una línea o es una superficie? Superficie. Claro, la Superficie. interfaz es una superficie que limita a dos medios, ¿no es cierto? En este caso, un medio que está arriba, el medio 1, del medio que está abajo, que es el medio 2. La interfaz los está separando esos dos medios. Pero, como no siempre, la interfaz va a ser pues horizontal. Pueden haber interfaces inclinadas, verticales, ¿está claro? Pero en este caso estamos teniendo una interfaz que es horizontal. Mira, la interfaz es horizontal. ¿Y en qué plano están contenidos estos tres? Dime. Están contenidos en un plano. ¿Qué plano es esto, pues, Tilín? ¿Qué plano es este? Este es un plano vertical. Vertical. Ahí te das cuenta que el plano donde están contenidos estos tres rayos, con la interfase que es horizontal, siempre es perpendicular. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Por favor, eso es lo que nos dice la primera ley de la reflexión, chibolitos. Pero no te olvides que no hay primera, ¿sí? Segunda. No. Entonces también va a haber, pues, chiquitos, una segunda ley de la reflexión. ¿Y qué es lo que nos dice la segunda ley? La segunda ley nos indica lo siguiente. Primero dime, ¿qué sí? ¿Cómo se llama ahí? Es hablar. ¿Cómo Ángulo se llama ahí? Y cito, nenes, y cito, incidente. es el ángulo de Incidencia. incidencia. Es el Sí. ángulo de incidencia, Tilín. Incidencia, Tilincito. Sin embargo, R, viene a ser pues el ángulo Reflexión. de reflexión. Y de acuerdo a la segunda ley de la reflexión, ¿qué cosa nos dice, profe? Que siempre, sea cual sea el tipo de reflexión, siempre el ángulo de incidencia en él debe ser igual al ángulo de reflexión. Por favor, ¿cómo deben ser siempre los ángulos de incidencia y de reflexión? Habla. Iguales. Estos siempre deben ser iguales. No hay que olvidarlo, nenes. O sea, si esto vale 30 grados, ¿cuánto va a valer esta? 30. 30 grados. 30. Siempre los ángulos deben ser iguales. Entonces, profe, es lo que me dice la segunda ley, sí, señor, pero no hay que olvidarnos de esta ley. ¿De acuerdo? Vaya, profesor. Ahora, nenes, vamos a hablar, pues, chiquitos, de lo que vienen a ser los tipos de reflexión. ¿Y alguien me puede decir cuántos tipos de reflexión hay? A ver, alguien que tenga idea, ¿cuántos tipos de reflexión podemos encontrar? Podemos encontrar dos tipos, ¿sí o no? Claro. ¿Qué tipos, profe? ¿Qué tipos? Podemos encontrar la reflexión regular, o también se le puede llamar especular. Reflexión regular o especular. Y después, chibolitos, podemos encontrar la reflexión irregular, o si quieres también le puedes llamar la reflexión difusa. Profe, entonces, ¿cuántos tipos de reflexiones podemos encontrar? Les habla. 2. Dos tipos, Dos. ¿verdad? La reflexión de tipo regular y la reflexión de tipo irregular. Ahora, ¿cuándo la reflexión es de tipo regular? A ver, ¿y cuándo la reflexión es de tipo irregular?
Miren, la reflexión va a ser regular cuando la superficie reflejante es pues perfectamente pulimentada. Si la superficie reflejante es perfectamente pulimentada, o sea, perfectamente lisa, entonces estas superficies van a generar reflexión de tipo regular. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, miren, por favor, acá, ¿ya? Entonces, cuando la superficie es perfectamente lisa, perfectamente pulimentada, ¿qué tipo de reflexión se va a dar? Habla. Reflexión Regular. regular. ¿Cómo tú notas la reflexión regular? La reflexión regular se nota de la siguiente manera. Quiero que cheques acá. Si yo, por ejemplo, hago incidir rayos de luz de forma paralela, mira, si yo hago incidir rayos de luz, pero que sean todas paralelas, mira, por favor, ¿cómo son todos estos rayos de luz? Paralelas. Entonces, cuando lleguen a la superficie, si la superficie es perfectamente pulimentada, estos rayos de luz también, cuando se reflejen, lo van a hacer pues de manera hablada, paralela. ¿De acuerdo? Ahí, nenes, nosotros podemos ver que la reflexión es de qué tipo habla. Regular. ¿Está claro? Entonces, este tipo de reflexión se va a darse pues en las superficies que son perfectamente pulimentadas. Y fíjate, si todos los rayos incidentes son paralelos, los rayos reflejados también van a ser paralelos. Esto cuando la reflexión es de qué tipo, dime. Regular. Regular o especular. Sin embargo, si la superficie, si la superficie no es perfectamente pulimentada, si la superficie no es perfectamente lisa, mira como en este caso, por ejemplo, la superficie acá ¿cómo es? Es áspera, es rugosa. Entonces acá pues chibolitos, no se va a dar la reflexión regular, acá no se va a dar la reflexión regular. ¿Qué tipo de reflexión se va a dar acá? Acá se va a dar la reflexión irregular. Y profe, ¿cómo se da ese tipo de reflexión? Mira, quiero que te quede. Si yo hago incidir, por ejemplo, si yo hago incidir rayos de luz, mira, rayos de luz, de forma paralela, si los rayos incidentes son paralelos, mira, quiero que te quede, debido a las asperezas, debido a la rugosidad de la superficie, cuando estos rayos se reflejen, lo van a hacer, pues, lo van a hacer en distintas direcciones, y eso gracias a las rugosidades. Entonces, si esto se da, entonces la reflexión ¿de qué tipo va a ser? Dime. Irregular. La reflexión va a ser irregular. ¿Y por qué se dará esto? ¿Por qué se dará esto? Esto se da debido a las rugosidades de la superficie que hace que los rayos reflejados se vayan pues en distintas direcciones. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Hasta acá todo claro? Habla. Sí, profe. Muy bien. Profe. Entonces, hay que tener en cuenta eso, por favor. Pero, profe, a ver, yo te pregunto, las leyes de la reflexión, ¿cuántas leyes se aplican para la reflexión, Inés? Dos leyes, ¿no es cierto? Dos leyes se establecen para la reflexión. Pero dime, esas dos leyes, ¿para qué tipo de reflexión se aplicarán? ¿Para la regular o para la irregular? Regular. Falso, nenes. Esas dos leyes se establecen para cualquiera de estos dos tipos de reflexión. Puede ser regular, puede ser irregular. Las dos leyes se aplican para estas dos. ¿Está claro? Solo que fíjense, si la superficie es perfectamente pulimentada, la normal para para todos los rayos, vamos a decir así, las normales van a ser paralelas o no. ¿Sí o no? Porque la superficie, ¿cómo es? Pulimentada. Entonces, la normal para esta reflexión va a ser paralela, la normal para esta va a ser paralela a la normal para esta. Pero sin embargo acá, fíjense que para el primer rayo su normal vendría así. Para el segundo rayo vendría así, para el tercer rayo vendría así, ¿sí o no? Y eso debido a las asperezas.
Pero ojo, las leyes de la reflexión se aplican para ambos tipos de reflexión, no solamente para la regular. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como nosotros ya sabemos qué cosa es la reflexión, entonces ya podemos hablar pues de los espejos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Seguramente muchos y muchas por ahí, ¿no es cierto? No les gustan los espejos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay algunos que seguramente, ¿no es cierto? Tienen miedo pues a la maldición de los 7 años de mala suerte, ¿sí o no? Claro, ven un espejo y ya se está rajando, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Pero bueno, todos conocemos un espejo, ¿cierto? Todos conocemos un espejo, nene. Muy bien. De tal manera que, ¿qué cosa es un espejo, chibolitos? A ver, vamos a decir que los espejos son superficies, escucha, nene, son superficies perfectamente, pulimentadas, ¿de acuerdo? Son superficies perfectamente pulimentadas. Y si son superficies perfectamente pulimentadas, dime, ¿qué tipo de reflexión producen los espejos? Regular. Claro, los espejos producen reflexión ¿de qué tipo? Regular. ¿Sí o no? Ah, profe, entonces en los espejos se produce la reflexión de tipo regular únicamente. Sí, señor, se produce reflexión de tipo regular. Ojo, nenes, por favor, ¿sí? De tal manera, changuito, de tal manera, que todo espejo se separa al medio donde se encuentra en dos zonas, ¿sí? Todo espejo separa al medio donde se encuentra en cuántas zonas habla. Dos. En dos. Una zona real y otra zona habla virtual. Virtual. ¿Sí o no? Una zona real y otra zona, pues, chibolitos, que va a ser la zona virtual. ¿Está bien? La zona real, ¿cuál es, profe? La zona real es aquella zona, pues, que se encuentra frente al espejo, ¿está claro? La zona real es aquella zona que está, ¿dónde? Frente al espejo. ¿Está bien? Sin embargo, la zona virtual es aquella zona que aparentemente, nenes, está detrás del espejo. La zona virtual es aquella zona, chibolitos, que aparentemente pues se encuentra detrás del espejo, ¿sí o no? Ustedes, por ejemplo, en casita tienen un espejito, ¿sí o no? ¿Sí o no, sí o no, sí o no? Claro. Sí. En casa ustedes tienen un espejito, ¿verdad? A ver. A ver, un ratito. Muy bien, entonces miren, chibolitos, ¿sí? Entonces fíjense, por favor, fíjense. La zona real es la zona que está frente al espejo. La zona virtual es la zona que está detrás del espejo. Cuando yo tengo un espejo, por ejemplo, en casa, si la zona que está frente al espejo es la zona donde yo estoy, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo estoy frente al espejo, ¿no? Sí. Habla, claro. Pero, profe, ¿te has dado cuenta que aparentemente al fondo del espejo hay otra zona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Has Sí. visto o no? ¿Sí o no? Ahí al frente del espejo hay como un lugar, ahí al fondo del espejo, ¿sí o no? A esa zona que aparentemente está detrás del espejo, se le llama zona virtual. Pero, chibolito, ¿por qué digo aparentemente? Porque si tú agarras al espejo y ves detrás del espejo, no hay esa zona, o hay. No.
No hay. Por eso se le llama zona virtual, porque es una zona que está aparentemente al fondo del espejo, ¿no es cierto? Ojo, mucho cuidado con eso, nene, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Ah, ya, profe, así nomás es, Tilín. De tal manera, nene, de tal manera, por favor, que la zona real, mira, la zona real, por favor, escucha, acá es donde se ubica el objeto. Siempre, nenes, en la zona real, ¿quién se ubica? ¿Quién se ubica? El objeto. El objeto. Y en la zona virtual, ¿quién se va a ubicar siempre? La imagen. Habla. No siempre. No siempre, ojo, no siempre. Entonces, no hay que confundir. Si la zona real es la zona donde va a estar el objeto, siempre, la zona virtual es la zona donde siempre va a estar la imagen, profe. No, no necesariamente. La imagen puede estar en la zona virtual, como también en la zona real. Entonces, por favor, hay que tener cuidado con eso. Pero lo que sí podemos decir es que en la zona real, toda distancia, siempre va a ser positiva. En la zona real, toda distancia siempre va a ser positiva. Sin embargo, en la zona virtual, toda distancia va a ser, habla, negativa. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que siempre nuestro espejo, sea cual sea el tipo de espejo, puede ser plano, puede ser circular, ¿sí? O esférico, si quieres llamarlo así. Entonces, siempre todo espejo, chibolito, va a separar al medio donde se encuentra en dos zonas. Una zona real y otra zona virtual. ¿Está claro? Y hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, estas características. Ahora, chibolito. Si la imagen está en la zona real, a la imagen le vas a llamar imagen real. ¿Está claro? Repito, si la imagen está en qué zona, ¿en qué zona? Real. Real. ¿Cómo se le llama a la imagen? Imagen real. Imagen real. Y si es real, ya métete en tu cabeza, va a ser invertida. Eso ya vaya teniendo en tu cabeza. Pero si la imagen se encuentra en la zona virtual, si la imagen se encuentra en la zona virtual, a ver, dime, ¿cómo se le llamará esa imagen? Virtual. Se le llama imagen virtual, ¿no es cierto? Y si es virtual, métete en tu cabecita, la imagen tiene que ser derecha, por favor. Repito, si la imagen está en la zona real, ¿cómo se le llama? Imagen real. Imagen real. ¿Y si es real, cómo debe ser? Invertida. Inversa. Invertida. Si la imagen está en la zona virtual, ¿cómo se le llama la imagen? Imagen virtual. Y si es virtual, debe ser Derecha. derecha. Por favor, el hecho de decir que debe ser derecha no quiere decir que va a estar a la derecha. No. Mira, se le dice imagen derecha, ¿por qué? Imagen invertida, ¿por qué? Quiero que atiendas. Imagínate que este sea el objeto, ¿puede ser? Sí. Que este sea el objeto. Y si la imagen está, mira, el objeto está parado, pero si la imagen está así, hacia abajo, o sea, en posición invertida a eso se le llama imagen invertida, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Imagen derecha, mira, le voy a sacar las puntitas, ¿ah? Le voy a sacar las puntitas, mira. ¿Qué tipo de imagen es esta? Este es el objeto, primero. ¿Qué tipo de imagen es esta? ¿Derecha o Invertida. invertida? Invertida. Invertida. Pero si la imagen está aquí, igual en la Derecha. misma posición que el objeto, la imagen es derecha. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, mucho cuidado, niños, ¿ya? Mucho cuidado. Muy bien, un minutito.
Muy bien, muy bien. Sigamos, nenes. Muy bien, entonces, se entiende, ¿verdad? Eso de las imágenes, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora, nenes, vamos a hablar primero de lo que vienen a ser, pues, changuitos, los espejos. Vamos a hablar de los espejos, pero vamos a comenzar a hablar, pues, nenes, de los espejitos planos, ¿está bien? Vamos a comenzar a hablar de los espejitos planos, ¿está bien? Vamos a comenzar con eso, changuitos, ¿sí? De tal manera que los espejos planos son esos espejos, pues, que ustedes tienen en casa, ¿estamos claros? Sí, esos espejos a través de los cuales se ven su monstruosidad. ¿Han visto, no es cierto? Ese espejo donde te levantas en la mañana y te ves, ay, dices, qué asco, así. ¿Sí? Esos son espejitos planos, ¿sí? Esos son espejitos planos. ¿Ya, changuitos? Muy bien. Entonces, mira. Muy bien. Entonces, mucho cuidado, changuito, mucho cuidado con eso de ahí. Ahora, escucha por favor y presta atención acá. Miren, un espejo plano, nosotros lo vamos a representar así. Mira, quiero que cheques acá. Imagínate que yo tenga acá, el suelo, ahí está el suelo. Ahí está el suelo, mira, aquí está el suelo. Y acá va a estar el suelo. Ahí está el suelo. ¿Sí? Y acá pueden es acá, por ejemplo, ubicado de manera perpendicular al suelo. Yo voy a tener a mi espejito. Mira, voy a tener acá a mi espejito. Aquí está, pues, nenes, nuestro espejito. Ahí está nuestro espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es el profesor más guapo de toda la academia Vitorino? Tú te manchas siempre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Habla, peor, ¿sí o no? Sí. Este viene a ser Sí, el espejo, por favor. ¿Por qué lo niegan? Porque si es la verdad. Este viene a ser el espejo. A ver, dime, si este es mi espejito, al ojo nomás, ¿cuál sería la zona que estaría frente al espejo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Habla. Izquierda. Izquierda. Claro. Esta es la zonita que está frente al espejo, ¿sí o no? ¿Sí? A esta zona que está frente al espejo, ¿cómo se le llama? Real. La zona real, donde toda instancia que signo presenta, habla O sí. positiva. Toda instancia en esa zona va a ser positiva. Sin embargo, si esta es la zona real, esta sería la zona que aparentemente está detrás del espejo. Y a esta zona se le llama la zona virtual, donde Virtual. toda distancia es negativa. Entonces, la zona que está frente al espejo es la zona real, ¿sí o no? ¿Sí? La zona que está detrás del espejo, ¿sí? Se le llama la zona virtual, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, mucho cuidado con esos changuitos. Ahora, te pregunto. Ojo, ¿dónde se ubica el objeto? ¿En la zona real o en la zona virtual? Real. zona El real. objeto siempre se va a ubicarse en la zona real, ¿sí o no? Imagínate que, por ejemplo, yo tenga acá, pues, mi objeto, chequea, así lo vamos a hacer, con negrito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, acá a mi objeto. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. De tal manera, chibulitos, que el objeto, por ejemplo, que sea una velita, ¿puede ser? ¿Sí? Ahí tenemos Sí. a nuestro objeto. Pero lógicamente, nene, lógicamente, y esto por favor quiero que entiendas, que en el caso de los espejos, si este es el objeto, y yo quiero, mira, yo quiero ver al objeto, pero a través del espejo, o sea, quiero ver en realidad su imagen. Para eso tiene que haber, pues, ¿qué cosa? Dime, un observador. Si yo lo quiero ver, si yo quiero ver la imagen de este objeto a través del espejo, entonces yo seré, pues, el observador, ¿sí o no? ¿Sí o Sí. no? Ahora, yo te pregunto, cuando imagínate tú estás en el baño, estás... Y por ahí, por la puerta, dejas la puerta abierta pensando que estás solo en casa. Y por ahí, ¿no es cierto? Por ahí tu mamá pasa y te ve a través del espejo. Yo te pregunto, ¿tu mamá cómo que se comporta? Observador. Como el observador. Y si a ti te está viendo a través del espejo, ¿tú cómo que te comportas?
Objeto. Como objeto, pero en realidad te está viendo a ti o está viendo tu imagen. La imagen. Ah, está viendo tu imagen, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ahora, cuando tú vas al baño y te ves a ti mismo, tú te ves a ti mismo. Oye, ¿tú te puedes ver a ti mismo a través del espejo o no? Sí. Claro. Entonces, ¿tú cómo qué actuarías? Observador. Como observador. Pero si te estás viendo a ti mismo, entonces también actúas como Objeto. objeto. ¿Está bien? Pero en el caso de espejos, siempre el objeto y el observador deben estar ¿en qué zona? Real. En la zona real. De tal manera que si este es el objeto, entonces por acá yo puedo tener a mi observador, por ejemplo, ¿no es cierto? Por acá puedo tener a mi observador que va a ver al objeto, ¿no es cierto? Pero a través del espejo. Pero dime, lo que vea a través del espejo, lo que vea a través del espejo, ¿es al objeto o a su imagen? A su imagen. Su imagen. Ah, lo que vea a través del espejo es a su imagen, ¿sí o no? Es a su imagen. ¿Está bien? Mucho cuidado, nenes. Ahora, ¿cómo es que se genera una imagen en el caso de los espejos planos? ¿Cómo generamos imágenes, nenes, en los espejitos planos? Facilito, mira, mira. Si por ejemplo, tú quieres ver, por ejemplo, la parte superior de este objeto a través del espejo, entonces desde acá pues va a partir un rayo de luz, ¿está claro? Va a partir un rayo de luz que va a llegar ¿a dónde? ¿Va a llegar a dónde? Va a llegar al espejo. Y como el espejo, ¿qué produce? ¿Qué produce un espejo? Dime. Reflexión, ¿sí o no? ¿De qué tipo? Regular o especular. Entonces, este rayo incidente se va a reflejar en el espejo y ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el ojo del observador. ¿Está claro? Sí. Va el rayo incidente. Y gracias a eso, pues, el observador puede ver esta parte del objeto, ¿sí o no? Pero si yo lo quiero ver de manera completa, ¿solamente voy a ver esta parte o todo el objeto? Todo desde la base, ¿sí o no? Entonces también tengo que ver a la base, pues, del objeto y más o menos, ¿no es cierto?, para poder verlo, acá tendrá que haber, pues, un rayo incidente que venga de esta forma, choque con el espejito, y este rayo, pues, se refleje, y al reflejarse, nuevamente que llegue al ojo del observador, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Está bien? Y de esta manera, pues, este observador puede ver, pues, la imagen del objeto completo, ¿sí o no? Pero, ¿dónde lo ve? A ver, cuando tienes un espejo plano, ¿dónde el observador ve la imagen del objeto? ¿Lo ve de este lado o como si estuviese al frente? Al frente. Claro, cuando tú te ves a través de un espejo plano a ti mismo, ¿tú cómo te ves? ¿Como si estuvieses frente a frente o no? ¿Sí o no? Entonces, para poder determinar la imagen, yo tengo que proyectar los rayos reflejados. Y fíjense, agarro este rayo reflejado y lo proyecto. ¿Sí? Agarro este otro rayo reflejado y también lo voy a proyectar. Y fíjate, chibolito, ¿dónde se va a ubicar la imagen? La imagen se va a ubicar en el punto donde este rayo reflejado se intersecte con lo horizontal. O sea, profe, la imagen se va a ubicar pues por acá. Aquí va a estar la imagen. ¿Sí? Entonces, fíjate, por favor, que de esa forma es como se genera una imagen a través de un espejo plano. Y dime, cuando tú ves la imagen del objeto a través del espejo, cuando ves la imagen del objeto a través del espejo, dime, ¿no lo ves así? Como si estuviese frente a frente, como si estuviese a tu frente, ¿lo ves así o no? Habla, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de frente en los problemas, por favor, de frente en los problemas, si te dan espejo plano, tú vas a tener que graficar tu imagen así, de frente, como si estuviese ahí, frente al observador. ¿Está claro? De frente, chibolitos. Ahora, mira, quiero que entiendan esto, por favor. Chibolín, chibolín, chibolín. Que primero, mira, mira, mira. Si el objeto presenta una altura h, la imagen que se genera a través de un espejo plano va a tener la misma altura. ¿Está claro? Ojo, siempre que la imagen se genere en un espejo plano, la altura de la imagen va a ser la misma que la altura
objeto. Que el ¿Está claro? objeto. Siempre, profe, siempre, chibolito. Pero también en esta, también quiero que chequen que del objeto al espejo hay una distancia, ¿sí o no? Y del espejo a la imagen hay otra distancia, fíjense. Del objeto al espejo hay una distancia que le voy a llamar distancia objeto, está claro, le voy a denotar con la letra O. Algunos textos lo denotan con la letra P, no hay ningún problema. Yo lo voy a denotar con la letra O. Pero fíjate que del espejo a la imagen también pueden aquí otra distancia que le voy a llamar distancia imagen. ¿Está claro? ¿Sí? De tal manera que, mira, por favor. Si el espejo es plano, la distancia que hay del objeto al espejo y del espejo a la imagen también es la La misma. misma. Ah, mira, las distancias son iguales, profe, sí, son iguales, pero también, pues, chibolitos, las alturas, la altura de la imagen es la misma altura que posee el objeto. ¿También, profesor? También. Ahora, fíjate, ¿qué tipo de imágenes se generan en los espejos planos? Primero dime, ¿la imagen en qué zona está? Virtual. En la zona virtual. Y te estás dando cuenta que el objeto está paradito y la imagen también está paradita, ¿o no? Sí. Y a ese tipo de imágenes, ¿cómo se les llama? Derechas. Derecho. Entonces, toda imagen virtual siempre va a ser derecha. Ojo, toda imagen virtual siempre va a ser derecha. Y por ende, toda imagen real va a ser invertida. Invertida. Y nuevamente, chibolitos, ¿qué tipo de imágenes se generan en los espejos planos? Primero, la imagen, ¿cómo es? Siempre, por favor, es esto, ¿ah? La imagen es, primero, Virtual. ¿Cuál? Segundo, si es virtual, Derecha. es derecha. Derecha. Mismo Y tamaño. siempre del mismo tamaño que el objeto, ojo. Y siempre del mismo tamaño del objeto. Profe, siempre, sí, señor. Si el espejo es plano, si el espejo es plano, y esto no te olvides, la imagen siempre va a ser virtual, va a ser derecha y del mismo tamaño que el objeto, y se acabó. ¿Se entiende, por favor, cómo se generan las imágenes en los espejos planos? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, muy bien. A ver, tómenle captura, por favor.
¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Muy bien, borramos, nenes. Muy bien, changuitos. Hablemos pues ahora de lo que son los espejos angulares. Hablemos de los espejos angulares, ¿ya? Muy bien, para el caso de los espejitos angulares, nenes. Para el caso de los espejitos angulares, mira, quiero que vean. ¿Cuándo decimos que los espejitos son angulares? Cuando dos espejos, pues, nenes, se van a disponer de tal manera que estos formen un ángulo. Por eso se les llama espejos angulares. Entonces, si yo, por ejemplo, changuitos, tengo acá, fíjense, dos espejitos, ahí tenemos un primer espejo, y acá otro espejo, tenemos dos espejos, ¿sí? Le vamos a llamar el espejo 1, y acá le vamos a llamar el espejo 2, pues, ¿sí? Entonces se les llama espejos angulares, porque acá estos dos espejos, pues, nenes, están formando un determinado ángulo, ¿sí o no? Están formando un angulito de tal manera, nene, de tal manera que, chibolitos, fíjense dónde colocaría yo a mi objeto. Mira, si este es el espejo, esta es la zona frente al espejo 1, esta también es la zona frente al espejo 2. Entonces, acá es donde yo voy a colocar, por ejemplo, a mi objeto. ¿Está claro? Ahí colocamos al objeto. Entonces, la pregunta, cuando a ti te den espejos angulares, sería pues, ¿cuántas imágenes se pueden formar en este espejo o en estos espejos del objetito? ¿No es cierto? Mucho cuidado. Ahora mira, si el objeto es puntual, su imagen también, ¿cómo debe ser? Debe ser puntual, ¿sí o no? Porque si te das cuenta, los espejos son planos. ¿Y qué hemos dicho? Que la altura de la imagen siempre va a ser la misma que la altura del objeto. Entonces, si el objeto es puntual, la imagen también debe ser Puntual. puntual. ¿Está claro? ¿Sí? De tal manera, chibolito, de tal manera que la pregunta es, ¿cómo yo determino el número de imágenes que se genera en este tipo de espejos? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular, el número de imágenes. De tal manera, chibolitos, que el número de imágenes, escucha por favor, tú lo puedes determinar como 360 grados divididos sobre ese ángulo θ, ¿sí? Siempre y cuando, pues, nene, siempre y cuando 360 grados sobre θ sea pues un número impar, ¿de acuerdo? Sin embargo, nene, el número de imágenes va a ser igual a 360 sobre θ menos 1, siempre y cuando 360 grados sobre θ resulte pues un número par. ¿Está bien? Entonces, miren, si 360 sobre θ es impar, entonces ese va a ser tu número de imágenes. Pero si 360 sobre θ menos 1 es un número par, entonces tú le vas a, o 360, perdón, sobre θ es un número par, entonces tú le vas a restar 1. Pero si a un número par le restas 1, ¿qué te queda? Impar. Un número impar. Entonces, en concreto, nenes, siempre el número de imágenes que se formen en los espejos angulares, siempre el número de imágenes que se formen en los espejos angulares, ¿cómo debe ser? ¿Par o impar?
Impar. Impar. Siempre debe ser impar. ¿Estamos claros? Siempre debe ser impar. ¿Está bien? Por favor. Ah, ya, profe, así es, chibolitos. Entonces, eso para los espejitos angulares, por favor. Ahora vamos a hablar de los espejos, mira, de los espejos esféricos. Ahora vamos a hablar de los espejos esféricos, ¿de acuerdo? Los espejos esféricos, tilines. Los espejitos esféricos. Primero, changuito. Vamos a decir, pues, que estos espejos son casquetes esféricos. ¿Qué son? Habla. Son casquetes esféricos. Ojo, nenes. Son casquetes esféricos donde una de sus superficies son casquetes esféricos donde una de sus superficies es pulimentada. O sea, ¿eso qué quiere decir, nene? Que una de sus superficies debe estar en el espejo, ¿no? Sí. Entonces dime, ¿cómo es un casquete esférico? Conocemos, ¿verdad?, a los casquetes esféricos, ¿cierto? Conocemos un casquete esférico, sí, ¿verdad? ¿Sí? Un casquete esférico, ¿cuántas caras presenta? ¿Cuántas superficies presenta? 2. Dos superficies. Una cara cóncava y una cara Convexa. convexa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, imagínate, tengo acá una esfera. Imagínate que esta sea una esfera. Es una esfera. Y yo, por ejemplo, por acá le hago un corte. Dime, ¿la esfera cómo va a quedar? ¿La esfera va a quedar así o no? ¿O el casquete esférico va a quedar así, sí o no? A esto se le llama, pues, casquete esférico. ¿Se entiende? ¿Se Sí. entiende? Donde, profe. mira, la cara interna, acá, esta cara que apuntaba hacia el interior de la esfera, ¿qué cara es? Cóncava. La cara cóncava. La cara que mira, esta cara que mira hacia el interior de la esfera, a esa cara se le llama la cara cóncava. Sin embargo, la cara que está, mira, hacia afuera de la esfera, ¿qué cara es? Convexa. Convexa. ¿Está claro? ¿Se entiende cuál es la cara cóncava? ¿Cuál es la cara convexa? ¿Se entiende? Hablen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende, verdad, Neres? Sí. Listo. Por favor, ahora, si el espejo está en la cara cóncava, al espejo se le llama espejo cóncavo. Si el espejo está en la cara convexa, al espejo se le llama espejo convexo. O sea, si el espejo está aquí adentro, aquí adentro, entonces se le llama espejo cóncavo. Si el espejo está aquí afuera, se le llama espejo Cóncava. No, pues, si está aquí adentro, es Convexa. Cóncavo. si está aquí afuera, es Convexo. convexo. Entonces dime, ¿cuántos tipos de espejos esféricos nosotros conocemos? Habla. 2. 2. Dos tipos, ¿sí o no? Conocemos, le vamos a colocar acá uno, a los espejos cóncavos. Pero a los espejos cóncavos también se les llama espejos convergentes. ¿Cómo se les llama también? Espejos Convergentes. convergentes. Espejos cóncavos o espejos convergentes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora mira, ¿cuándo el espejo es cóncavo, chibolito? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo un espejo es cóncavo? Habla. Cuando la superficie pulimentada es la cara cóncava, ¿no? Entonces mira, si yo tengo, por ejemplo, acá un casquete esférico, chequea, ¿sí? Tenemos acá un casquete esférico. Entonces dime, ¿en qué cara debe estar el espejo para que este sea cóncavo? Cóncava. Debe estar en la cara cóncava. O sea, aquí está el espejo, ¿sí o no?
Aquí está el espejo, aquí está el espejo, en esta cara está el espejo, en esta carita está la superficie pulimentada. Ahora, yo te pregunto, Tilincito, te pregunto, Tilín. A ver, gatito. Chibolito, si este es mi espejito cóncavo, ¿dónde estará la zona real? Izquierda. A la izquierda, ¿sí o no? Entonces, ¿esta qué sería? La zona real, donde toda distancia es positiva, y Positivo. esta sería la zona virtual, donde toda distancia es Negativo. negativa. Ahora, quiero que entiendas que todo espejo va a tener pues un vértice, ojo. ¿Todo espejo que va a tener? Vértice. ¿Y el vértice qué cosa es, profe? El vértice, pues, ese es el centro de gravedad del espejo. ¿Qué cosa es el vértice? Es el centro de gravedad del espejo. Ahora, por el vértice y de manera perpendicular al espejo, pasa un eje. A este eje, chibolitos, que pasa por el vértice. A ver, disculpen. Un minutito. Ya, muchachos, entonces miren, ¿qué cosa era el vértice, nene? ¿Qué cosa era el vértice? A ver. Es el Centro de centro de gravedad del gravedad del espejo. espejo, ¿sí o no? Es el centro donde se acumula toda la masa del espejito. Pero, chibolito, si yo me trazaba un eje que es perpendicular al espejo y que pasa por el vértice, dime, a este eje, ¿cómo se le llama? Habla, ¿cómo se le llama al vértice o a este eje, nene? A ver. Se le Focal. llama el eje principal, o si quieres también le puedes llamar pues el eje focal. ¿Está bien? Ahora mira, sobre el eje principal, nosotros vamos a ubicar primeramente dos puntitos, ¿de acuerdo? Un punto al cual le vamos a llamar el centro de curvatura. A ver, ¿alguien me puede decir qué cosa es el centro de curvatura? A ver, Nenés, ¿alguien me puede decir qué cosa es el centro de curvatura? Oye, tú sabes que un espejo es un casquete esférico, o sea, pertenecía a una esfera, ¿verdad? ¿Sí? Y la esfera tenía un centro, ¿no? Habla. Sí. ¿Tiene o no tiene un centro? Claro. Y el centro de esa esfera, nenes, viene a ser el centro de curvatura del espejo. ¿Me dejo entender? Ahora, yo te pregunto, si este es el centro de la esfera a la cual pertenecía este casquete, dime, ¿qué sería esta instancia? Habla. Radio. Sería el radio, ¿sí o no? Toda esta distancia, nene, sería pues el radio del espejo, o si quieres también puedes decir que es el radio, ¿no es cierto?, de la esfera a la cual pertenecía este casquete. Ahora mira, entre centro y vértice, nosotros vamos a ubicar un punto medio. Y a ese punto medio, ¿cómo le vamos a llamar? Habla. Foco. Le vamos a llamar Foco. foco. De tal manera que, oye, si este era el radio,
radio, y este es punto medio. Vaya, profe, entonces, ¿cuánto mide todo esto? R medios. Medio radio, ¿sí o no? Medio radio. Ahora, mira, quiero que chequees acá, pequeñito, quiero que chequees acá. A la distancia que hay entre lo que viene a ser el foco y el vértice, a la distancia que hay entre el foco y el vértice, a esta distancia, chibolitos, ¿con qué nombre se le conoce? Habla. Distancia Se le focal. llama, perfecto, distancia focal, ¿verdad? Pero fíjate que la distancia focal es la mitad de todo esto, que es el radio. Entonces, siempre la distancia focal va a ser igual a ¿qué? Mitad. R La medio. mitad del radio. ¿Verdad? Ahora, mira, Pipilín. Oye, ¿por qué se le llama espejo cóncavo? ¿Por qué se le llama espejo convergente? Se le llama convergente, nene, porque si yo hago incidir, mira, chavito, rayos de luz, pero de forma paralela al eje principal, mira, paralela al eje principal, cuando este se refleje, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por él. Poco. Foco. Pero si yo hago incidir más rayos paralelos al eje principal, mira, si yo hago incidir más rayos de esta forma, paralelo al eje principal, cuando llegue al espejo, se va a reflejar, pero pasando también por el foco. De igual manera, si por acá hago incidir un rayo de luz, pero de manera paralela al eje principal, este también se refleja y nuevamente va a pasar por ¿dónde? ¿Por dónde va a pasar? Habla. Por el Por el foco. foco. ¿Por qué se le llama convergente? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Porque todos Converge estos un rayos, punto. los rayos reflejados, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dime, están convergiendo Convergiendo. en un solo punto. ¿Y a ese punto cómo se le llama? Foquito. Foco. Entonces, si tú quieres definir el foco, ¿cómo definirías al foco? Punto de Sería el Punto donde punto de convergen. convergencia de todos los rayos reflejados, ¿no es cierto? Donde los rayos incidentes deben ser paralelos al eje principal. Por eso también a este tipo de espejos se le llama espejos cóncavos. Ahora mira, o convergentes. Pero dime una cosa, oye, la distancia focal, ¿en qué zona está? Fíjate la distancia focal, ¿en qué zona está? ¿Real o virtual? Real. Ah, en una zona real. ¿Qué hemos dicho? Que toda distancia que esté en la zona real, ¿qué signo debe tener? Positivo. Positivo. Entonces, ¿cuándo la distancia focal va a ser positiva? Habla. Cuando tenga espejos, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Habla. Cóncavo. Cóncavos. Entonces, siempre que me den espejos cóncavos, la distancia focal debe ser positiva, ¿ya? Positiva. A ver, den un minuto, chicos. Ya. A ver, de una vez les voy a terminar, ¿ya? A ver. Miren, chibolitos, entonces, eso para los espejos cóncavos. A ver, segundo tipo de espejos. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué otro tipo de espejos esféricos podemos encontrar? Habla Convexos. a Convexos. los espejos convexos, ¿no es cierto? Convexos. A los espejos convexos también se le conoce como espejos divergentes. Ojo, son espejos Divergentes. divergentes. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, chibolitos, ¿por qué se le llama espejo convexo? Habla. ¿Por qué era espejo convexo? Porque el espejo estaba en qué cara del casquete esférico. Cara convexa. Estaba en la cara convexa. Entonces, mira, quiero que cheques acá. Acá tengo un casquete esférico, ¿está bien? Ahora dime, para este casquete esférico, mira, para este casquete esférico, ¿esta cara qué cara es? Habla. ¿Qué Cóncava. carita es esta y acá? Esta y acá. ¿Qué cara es? ¿Cóncava convexa? Cóncava. Cóncava. ¿Y esta es la cara? Convexa. Convexa. Ahora, en estos espejos, ¿dónde debe estar la superficie pulimentada? Convexa. En la cara convexa. Entonces, si este es el espejo, dime, ¿qué zona sería esta? Real. Donde toda distancia es positiva. ¿Qué zona sería esta? Virtual. Virtual, donde toda distancia es negativa. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que en todo espejo siempre va a haber, ¿qué cosa? Dime, un vértice, ¿sí o no? Y por ese vértice va a pasar pues un eje de manera perpendicular al espejo
¿Y a este eje cómo se le llama? Se le llama el eje principal. En este caso, nene, mira, si el casquete está así, ¿dónde estaría el centro del casquete esférico? ¿Dónde estaría el centro de curvatura? ¿En la zona real o en la zona virtual? Virtual. En la zona virtual, ¿sí o no? Por acá estaría el centro de curvatura. Y que hemos dicho que entre vértice y centro hay un punto medio al cual le llamamos hablar. Foco. Foco. Ahora dime, ¿cómo se le llama la distancia que hay entre el foco y el vértice? Distancia focal. Se le llama distancia focal. Y fíjate, esta distancia focal en este caso, ¿en qué zona está? ¿Real o virtual? Virtual. Ah, entonces en el caso de espejos convexos, la distancia focal, ¿qué signo va a presentar? Dime. Negativo. Negativo. Ahora mira, muy bien. Entre centro y vértice también hay una distancia, ¿no? ¿Y cómo se le llama? Se le llama el radio de curvatura, ¿sí? Ahora, mira, quiero que entiendas esto, Changuito, que siempre los rayos luminosos, por favor, siempre van a partir de qué zona, ¿de qué zona? Siempre de la zona real. Ojo, siempre los rayos parten de la zona donde se va a ubicar el objeto. ¿Y qué hemos dicho? El objeto siempre debe estar ¿en qué zona? Real. En la zona real. Entonces, de la misma forma pasa para los espejos convexos. Mira, los rayos de luz deben partir de la zona real. Pero ¿por qué se les llama divergentes propios a estos espejos? Se les llama divergentes porque si yo hago incidir, mira, rayos de luz de manera paralela al eje principal, fíjate, hago incidir rayos de luz de forma paralela al eje principal, entonces simplemente estos, ¿cómo se reflejarían? Oye, si el espejo está así, ¿cómo se van a reflejar estos rayos? Dime, ¿se van a reflejar más o menos así o no? ¿Sí o no? Más o menos para acá se va a venir ese rayo, ¿verdad? El rayo reflejado. Pero su prolongación, ¿por dónde debe pasar? Por el foco. Su prolongación debe pasar por el foco. De la misma manera, mira, como el espejo tiene esta forma, cuando el rayo llegue acá, este rayo se va a reflejar de esta manera. Hacia acá se va a venir el rayo reflejado, pero su prolongación debe pasar de esta manera, o se va a reflejar de esta manera, ¿verdad? Pero su prolongación, sí o sí, debe pasar por el foco. ¿Está bien? Entonces dime, ¿qué está pasando acá con los rayos reflejados? ¿Qué está pasando con los rayos reflejados? Mira, en este caso los rayos reflejados, ¿qué han hecho? Convergen, ¿sí o no? Convergen, ¿sí? Sin embargo, acá si te das cuenta, los rayos reflejados, pues a medida que, mira, se reflejan, se van alejando, ¿sí o no? Entonces, ¿están convergiendo o están divergiendo? Divergiendo, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes convergen? Dime, ¿quiénes convergen? ¿Los rayos reflejados o sus prolongaciones? Sus prolongaciones. Ah, ok. Entonces, aquí quienes convergen son los mismos rayos reflejados. Acá quienes convergen son las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces, ¿entiende cuál es la diferencia entre un espejo esférico cóncavo y convexo? Habla. Sí, profe. Listo, pipilines. A ver, tomen una captura de esto, tomen una captura. ¿Ya, chicos? ¿Ya está? Sí, profe. ¿Ya está? Ya, nenes, entonces no nos va a alcanzar tiempo para más. La siguiente clase, por favor. Vamos a terminar de desarrollar cómo es que se forman las imágenes. Y también, pues, nene, vamos a desarrollar ya una parte también de refracción, ¿ya? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No es esta la clase, profesor? Ah, nuestra siguiente clase es el día viernes, Rocío. Muy bien, muy bien. Listo, nenes, ya. Muy bien. Entonces, acá nos vamos a quedar, changuitos, acá no vamos a quedar. A ver, nos vemos el día viernes. No, Yojitan, hasta las 10 es para ti, ¿ya? Muy bien, nos vemos el día viernes, nenes, a las 11 de la mañana, ¿sí? Para continuar con nuestras sesiones, ¿ya? Cuídense, changuitos, cuídense. Nos estamos viendo. Profe. Yo, profe, gracias. Nos vemos, chicos, nos vemos. Yo, profe, cuídese.